Hay vidas que se miden en años y hay vidas que se miden en impacto. Hay personas que pasan por el tiempo y otras que lo transforman. Esta es la historia de una mujer que nació en un mundo distinto, que enfrentó décadas de cambios, desafíos y reinvenciones, y que, 9 décadas después, sigue despertando cada mañana con el mismo propósito: informar, servir, pensar, cuestionar, iluminar. Esta es la historia de María Consuelo Colilá Eguía Tonela, una mujer cuya voz nunca se apagó, porque siempre ha estado encendida por dentro. La historia de Colilá comienza antes de su nacimiento. En sus orígenes convergen dos familias distintas, dos mundos, dos fuerzas. Por el lado paterno, los Eguía nacen en el norte de San Luis Potosí y de Doctor Arroyo, Nuevo León, tierra agreste y de gente dura. De ahí migraron hacia Monterrey y finalmente a Mexicali. Sus abuelos, Rafael Eguía Berber y María Tello Castillo, formaron una familia de trabajo incansable, de valores firmes, de unión inquebrantable. De ellos nacieron Rafael, Antonio, Salvador, Elisa y Eva, pilares de una generación que ayudó a construir la identidad temprana de Mexicali. Por el lado materno, los Tonela traen sangre italiana. El padre de Eduardo Tonela, abuelo de Colilá, llegó a México como maestro repostero, llevando consigo un oficio delicado, artístico, lleno de tradición. Esa sensibilidad por el detalle, la estética, la convención social, prendió para siempre en la familia, especialmente en su hija Consuelo Tonela Escamilla, la mamá de Colilá. Eduardo Tonela y Josefina Escamilla Soto, desde Hermosillo, formaron una familia alegre y profundamente humana. Consuelo, Nena, María Teresa, Galo, Yolanda y Mario. De estas dos raíces, una fuerte inmigrante, la otra artística y social, nacería la esencia de María Consuelo. Colilá nació el 22 de diciembre de 1935 en Tijuana, aunque no era ese el plan. Sus padres vivían en Mexicali, pero una reunión de trabajo en Rosarito de su papá Antonio Eguía con el empresario Manuel Barbachano adelantó su llegada. De regreso a Mexicali, la urgencia la obligó a nacer en una clínica de Tijuana. Su vida empezaba así, inesperada, intensa, marcada por la fuerza del destino. A los 6 años, Colilá vivió la tragedia que marcaría su vida: la muerte de su padre, Antonio Eguía Tello, en un accidente de carretera en Estados Unidos, cambió para siempre el rumbo de su familia. Su madre, Consuelo Tonela Escamilla, quedó viuda con 5 hijos. Sus hermanos, María Antonieta Dopi Eguía Tonela, Marco Eguía Tonela, María Victoria Babis Eguía Tonela, María Cristina Titina Eguía Tonela. Años después tendría 2 más, Francisco y Bruma, con el empresario de la comunicación Francisco King. Cuando la abuela Consuelo se mudó a La Paz, los hijos mayores primero se repartieron con familias muy allegadas, pero finalmente se mudaron solos a un departamento en la calle Pastor Ramos en Mexicali. Y ahí, siendo todavía muy joven, Colilá se convirtió en madre antes de ser madre. Organizaba, cuidaba, resolvía, defendía. Su carácter se endureció sin perder la ternura. Aprendió a hacerse cargo de los demás, a ser el eje, a ser la fuerza. Estudió en el Colegio Our Lady of Guadalupe en California y después en el Colegio Frontera en Mexicali. Además, le tocó vivir una época en que las mujeres no estudiaban, se casaban, pero ella se uniría a una minoría y rompería la regla. Así que estudió sociología en la naciente Universidad Autónoma de Baja California. Pero como ocurría en muchas familias de la época, no quedaron constancias suficientes de sus estudios, por lo que años más tarde, ya adulta, madre y trabajadora, tomó una decisión que cambiaría su historia: volver a estudiar. Primero revalidó la preparatoria, ya tenía una carrera periodística sólida, y decidió impulsar la profesionalización de todo su gremio para abrir para cientos y para ella misma, estudiando la licenciatura en periodismo en la UABC, en convenio con la Universidad Autónoma de Chihuahua. Se matriculó como alumna, demostrando que nunca es tarde para profesionalizar un oficio. Más adelante, cursó 2 maestrías en criminología y en comunicación estratégica para gobiernos. Sus hijos y nietos
Aún recuerdan esa noche de graduación en el CETIS, en donde la mencionan como estudiante destacada con promedio perfecto de 10. Sus nietos se pusieron nerviosos al ver la vara tan alta que su abuela les estaba poniendo en el tema de los estudios. Su formación académica no fue un privilegio dado, fue un logro conquistado. Muchos años antes, de joven y soltera, entró al periódico La Voz de la Frontera como cronista de sociales. Gracias a su participación en el club Alborada, tenía acceso a la vida social de la ciudad y le ofrecieron un salario irresistible. La redacción era un mundo rudo, lleno de hombres, humo de cigarro y ruido. Casi el día de su entrada, sin saberlo, ocupó el escritorio de un reportero que estaba de comisión. Cuando él volvió, molesto, intentó recuperar su espacio. Esa persona era el reportero estrella Edmundo Bustos Pérez. Esa pequeña fricción sería la chispa que iniciaría una historia de amor. Se casaron y tuvieron 4 hijos: Mauricio, Marcela, Marco Antonio y Mayra. En su luna de miel, en la Ciudad de México, decidieron viajar a saludar a parientes de su recién esposo, quien aprovechó y se quedó tomando afuera en una reunión familiar, mientras ella esperaba sola en la sala dentro de la casa. Al amanecer, habiendo dormido en esa sala, se levantó, tomó sus cosas y regresó sola a la Ciudad de México. Ella en autobús, sin drama, sin titubeo, para prepararse a cenar con su mamá y Francisco King, que llegarían ese día de la paz y marcando el tono de su relación matrimonial. Edmundo, sorprendido y angustiado, se apresuró a tomar el siguiente autobús para alcanzarla. Así era ella, independiente, valiente, firme, una mujer que sabía lo que valía. Antes de consolidarse en el periodismo, Colilá fue empresaria. Fundó la taquería Los Faroles, un negocio pionero en un Mexicali donde casi no había taquerías. Ese negocio alimentó a su familia y construyó sus cimientos económicos. También manejó concesiones de alimentos en los Juegos de los Águilas de Mexicali, los palenques y las fiestas del sol. Ahí, sus hijos aprendieron a trabajar. Mauricio y Marcela vendían dulces. Marco, más pequeño, solo mazapanes para no fallar. A Mayra no le tocaron esas épocas, era aún más pequeña. Esos tiempos fueron tiempos de sacrificio y de formación. En los años 70, Colilá descubrió su verdadera vocación: la radio, el análisis, la denuncia, la palabra con propósito. Su primer acercamiento nació en un lugar profundamente ligado a su historia familiar: la XCAA, la radiofusora pionera que perteneció a su padre y que su madre mantuvo en operación tras enviudar. Aquella estación pionera fue más que un trabajo, fue el espacio donde Colilá encontró su voz pública y el sentido de misión que la acompañaría toda la vida. Desde entonces, no dejó un solo día de trabajar en los medios. A lo largo de medio siglo, la voz de Colilá creció hasta convertirse en una de las más respetadas del noroeste de México. Su trabajo dejó huella en todos los medios: prensa escrita, radio, televisión y plataformas digitales. Su sello más profundo: Las Mañanas de Colilá, un programa que ha permanecido más de 40 años al aire, acompañando y despertando la conciencia en toda una región. El carácter profesional de Colilá se forjó en la calle, en la persecución de la nota, en el contacto directo con la gente y en la adrenalina del reportero que no espera, actúa. En los años en que el periodismo era una competencia física, directa, territorial, ocurrió una anécdota que aún cuentan los veteranos. El reportero Odilon García estaba entrevistando al gobernador Héctor Terán Terán. Todo transcurría normalmente hasta que, de pronto, una mujer decidida y sin pedir permiso, se abrió paso entre los micrófonos. Levantó un enorme ladrillo, uno de los primeros teléfonos celulares, y empezó a transmitir en vivo para su programa en Mexicali. Odilon se quedó congelado, sin saber quién era aquella señora que, sin protocolos, sin titubeos y sin miedo, le ganó la nota frente a todos. Años después, él mismo lo contaría así: ese día conocí a Colilá y entendí por qué nadie podía ganarle una entrevista. Su intensidad profesional no era pose, era real, absoluta, a veces peligrosa. En un evento oficial en el Teatro del Estado, donde estaba el presidente Carlos Salinas de Gortari, los reporteros salieron corriendo al terminar el acto para intentar entrevistarlo antes de que se subiera a su vehículo.
Y Colilá, por supuesto, no se quedaría atrás. Corrió junto a todos, empujó, esquivó y avanzó. Y en medio de esa carrera por la información cayó y se fracturó una pierna. Terminó ese día en el ISSSTE con la pierna rota, pero satisfecha de haber ido por la nota. Como siempre, los reporteros que estaban ahí recuerdan que, incluso lesionada, lo primero que preguntó fue: ¿quién agarró la declaración? ¿Quién trae el audio? En su programa Las Mañanas de Colilá desfilaron gobernadores, alcaldes, diputados, secretarios de Estado, líderes sociales y empresariales de todas las épocas. Pero entrar a su cabina era algo más que una entrevista. Colilá tenía un don. Sabía comprometer a los funcionarios en vivo. Los confrontaba con la realidad social, con las historias de la gente, con las urgencias que nadie quería ver. Durante las lluvias que devastaron colonias enteras en Mexicali, su cabina se convirtió en centro de acopio, de organización, de presión pública y de esperanza. Conducía, entrevistaba y al mismo tiempo coordinaba ayuda. No solo pedía soluciones, las movilizaba, porque para ella, el periodismo no se trataba de informar, se trataba de servir. La obra de Colilá nació del periodismo que se vive desde adentro, desde la calle, desde el riesgo, desde la verdad. En 1994, estuvo presente en Lomas Taurinas el día del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Vivió el caos, el desconcierto, la violencia y la fractura histórica de un país entero. De esa experiencia directa surgió A Quemarropa, un testimonio convertido en documento. A lo largo de su trayectoria, su pluma abordó realidades urgentes y profundas, las olvidadas, una radiografía dolorosa de las mujeres marginadas, invisibles para las instituciones y la sociedad. La política también es cosa de mujeres. Un análisis adelantado a su tiempo sobre la participación femenina en el poder y los espacios públicos, la entrega del poder, una mirada crítica a la dinámica gubernamental, los procesos de transición y la responsabilidad política. Apuntes de un reportero, una obra entrañable, recopilación del trabajo periodístico de Edmundo Bustos Pérez, su esposo. La narrativa de la historia local, regional, desde la pluma del periodista. Un homenaje a su oficio y a la vida compartida. Crónicas y reflexiones de nuestra visita a China. Una mirada íntima y reflexiva de una China moderna, pero llena de tradiciones, que conecta cultura, experiencia y aprendizaje. Feminicidios, asesinatos de mujeres y niñas en Baja California. Una investigación profunda y valiente que expuso una realidad urgente y dolorosa en la región. Y además, como parte de su formación de posgrado, dejó concluida su tesis de maestría. Un trabajo crítico sobre la criminalidad, violencia e impunidad, con una reflexión contundente sobre el papel de la sociedad frente a este fenómeno. Cada libro abrió una conversación, cada página fue una denuncia o una luz, cada obra dejó un rastro de conciencia y memoria. Su escritura no solo registró el país que tenemos, también el que necesitamos construir. Por eso Colilá no solo lo escribió, sino que se puso en acción para construir ese país. El liderazgo gremial de Colilá no fue administrativo ni simbólico, fue transformador. Cuando las comunicadoras y los comunicadores de Mexicali enfrentaban un entorno profesional incierto, sin reconocimiento académico, sin estructuras de apoyo y con barreras particularmente duras para las mujeres del gremio, ella decidió abrir camino donde no lo había. Con la visión que siempre la caracterizó, fundó Comunicadoras de Mexicali AC, una organización pionera dedicada a fortalecer la presencia, la preparación y el liderazgo de las mujeres en los medios. Fue un proyecto nacido desde la convicción de que la voz femenina debía tener espacio, fuerza y oportunidades reales dentro del periodismo. Pero su aportación no se limitó a la capacitación o al acompañamiento profesional. Colilá entendía de manera profunda los desafíos de las madres trabajadoras, de esas mujeres que querían seguir formándose, reportar, escribir y avanzar, sin tener que elegir entre su vocación y sus hijos. Por eso, impulsó dentro de la asociación la creación de una obra que, con el tiempo, se volvió esencial para la comunidad, una guardería comunitaria establecida por la propia asociación, diseñada para brindar un entorno seguro y confiable a los hijos de las comunicadoras y de otras mujeres trabajadoras de la ciudad.
Lo extraordinario de este proyecto, no solo su visión, sino que su permanencia. Aquella guardería, formada con esfuerzo propio, cooperación y determinación, sigue funcionando hoy, décadas después, beneficiando a cientos de familias y convirtiéndose en uno de los aportes sociales más significativos asignados desde el gremio periodístico de Mexicali. Este fue el primer gran cimiento institucional que Colilá dejó, pero no el único. Como parte de su impulso para dignificar el oficio, participó en la creación de estructuras nacionales que elevaron la defensa profesional del periodismo en México. Participó en la FAPERMEX y fue secretaria general en 2013, donde articuló estatutos y procesos internos. Fue presidenta nacional en 2016, consolidando la protección y profesionalización del gremio, y finalmente, presidenta honoraria vitalicia, un título reservado para quienes marcan época. Sumó a ello su papel como fundadora y secretaria general del CONALIPE, institución dedicada a la certificación profesional y la defensa ética y legal de los periodistas. Su legado en estas organizaciones se sintetiza en 3 dimensiones. 1. Profesionalizó el gremio, impulsó la apertura de la licenciatura en periodismo en la UABC, promovió la revalidación académica de decenas de periodistas y defendió la formación continua como eje de la dignidad profesional. 2. Defendió la libertad de expresión. Participó en foros nacionales e internacionales, denunció agresiones, exigió mecanismos de protección y elevó la conservación pública sobre los derechos humanos, violencia de género y seguridad para periodistas. 3. Construyó instituciones que perduran: FAPERMEX, el CONALIPE y la Guardería de Comunicadoras de Mexicali AC. Hoy son estructuras vivas, sólidas y con impacto real, herederas de su visión, su rigor y su carácter. Colilá no solo hizo periodismo, le dio estructura, le dio voz, le dio dignidad. Creó las bases que hoy sostienen a cientos de comunicadores y comunicadoras en México. La obra de Colilá no solo fue escuchada, fue reconocida, celebrada y distinguida por instituciones culturales y periodísticas de México y del mundo. Entre sus premios más emblemáticos destacan Premio Nacional Rosario Castellanos, 1993, o noción honorífica por el reportaje radiofónico Las lluvias de enero. 1994, primer lugar nacional por Las olvidadas, un retrato crudo y humano de mujeres marginadas. Estos premios son otorgados a trabajos que elevan la conciencia social. Sus reportajes se volvieron referencia. Premio Nacional de Periodismo, reconocimiento a una trayectoria marcada por la ética, el rigor y la valentía. Presea Peritus, por su labor en el análisis crítico de la vida pública. Forjadora de Baja California, por su impacto histórico en el estado. Micrófono de Oro 2017, uno de los máximos reconocimientos de la Asociación Nacional de Locutores de México. Jurado del Premio Internacional Cervantes 2022, la distinción más extraordinaria. Ser invitada a formar parte del jurado del máximo galardón de la literatura en español representa un honor reservado para quienes poseen una trayectoria literaria, cultural y periodística de talla internacional. Colilá fue seleccionada para representar a México frente a un comité de alto nivel, un reconocimiento implícito a su conocimiento, su criterio y su prestigio. A través de estos premios, su nombre quedó inscrito en la memoria cultural del país, no solo como periodista, sino como una voz intelectual que contribuyó al pensamiento crítico y a la defensa de los derechos humanos. Sus hijos la describen así. En la voz de Mauricio, ser el hijo mayor significó ver, en primera fila, el carácter firme y el corazón inmenso de mi madre. Cuando se trataba de exigir responsabilidad, coherencia o rigor en las decisiones, era dura, muy dura. Yo mismo la veía poner como pintos a los trabajadores que no hacían bien las cosas. Y a mí eso me daba vergüenza, porque muchos de ellos terminaban siendo muy cercanos. No entendía cómo podía ser tan severa con ellos y al mismo tiempo tan generosa. Con el tiempo comprendí que esa dualidad era la raíz de su éxito, exigente con el deber, pero profundamente humana con la persona. Con nosotros, sus hijos, la receta era la misma, nada nos faltaba. Y
cuando se trataba de defendernos, era una leona. Pero también era la primera en exigir, corregir y formarnos con mano firme. De niño, a veces envidiaba a mi vecino, cuya mamá era tradicional, haciendo tortillas de harina, una mamá de delantal. La mía también se levantaba desde muy temprano, pero para trabajar, para sacarnos adelante, para sostener un hogar, una carrera y un sueño. Nunca la vi sentarse a ver una telenovela ni películas, solo noticias, solo trabajo, solo compromiso. Hoy, sé que ese ejemplo, más que cualquier abrazo o regaño, fue su mayor enseñanza. Mi madre no nos educó con discursos, nos formó con su propio ejemplo. Marcela recuerda un viaje familiar a Disneylandia. El cansancio del regreso era tan grande que en un tramo del camino, Colilá le pidió a una niña de 11 años que tomara el volante un momento. Marcela, con los pies alcanzando los pedales, manejaba 40 kilómetros por hora, con sus manos sudando mientras su mamá iba a su lado, vigilante, sin permitir que el sueño la venciera. Era su manera de decirle: confío en ti, pero aquí estoy. Al final, Colilá no durmió por vigilar a Marcela. Ese día, Marcela entendió que su madre era humana y al mismo tiempo más fuerte que cualquiera. Para Marco Antonio, su madre siempre ha sido la encarnación del espíritu altruista. Lo vio con sus propios ojos desde que era apenas un niño pequeño. En los años en que Colilá era empresaria y madre, antes de regresar al periodismo. En aquellos tiempos, su mamá ayudaba constantemente a personas en situación de calle. Les llevaba comida, medicinas y, cuando era necesario, gestionaba internamientos por motivos médicos o de adicciones. Lo hacía sin cámaras, sin reflectores y sin esperar gratitud alguna. Marco Antonio recuerda especialmente a una mujer en condición de abandono, tirada en el suelo, posiblemente enferma o afectada por adicciones. Mi mamá siempre encontraba un momento para llevarle alimento, dinero o medicamentos. Hasta que un día, al intentar ayudarla, la mujer reaccionó mal y le dio a Colilá un golpe brutal en el ojo. Marco, siendo un niño, se aterrorizó, pero su mamá no se alteró, no gritó, no respondió con enojo. Tomó aire, guardó la calma, lo tranquilizó y siguió con sus actividades del día con un ojo que pronto se volvió morado. Y lo más sorprendente para él ocurrió después. Días más tarde, Colilá volvió a ayudar a esa misma mujer, sin reproches, sin miedo, sin rencor. Así era ella, inquebrantable en su compasión, incansable en su servicio. Marco Antonio aprendió que la verdadera nobleza no se presume, se vive, y su mamá la vive todos los días. Mayra recuerda una de las anécdotas más divertidas que ha vivido con su mamá. Cuando nació su hijo Yeyo, un bebé intensamente llorón, extremadamente sensible, que cuidarlo no era tarea fácil para nadie. Un día, su mejor amiga se casaba y Mayra quería por fin disfrutar una boda sin estar limitada por el llanto del bebé. Y como siempre, acudió a la única persona que jamás le decía que no. «Mami, ¿me cuidas a Yeyo?» «Claro que sí, hijita», respondió Colilá, con esa disposición inquebrantable. Mayra dejó todo listo: instrucciones escritas, horarios, biberones limpios y una indicación clave. A las 8 de la noche, dale 5 gotitas de Spalvent. Durante la boda, Mayra llamaba con cierta ansiedad: «¿Cómo va?» «Perfecto, hijita. Tu Yeyo no da nada de lata. Está bien tranquilito». Más tarde volvió a marcar y la respuesta fue la misma: «Sigue dormido, un angelito». Al regresar pasada la 1 de la madrugada, Colilá la recibió convencida. «Ay, hijita, cómo eres exagerada. Tu niño no llora nada. ¡Qué bebé tan quieto!». Y entonces, al revisar el frasco del medicamento, Mayra entendió la razón. Colilá leyó su expresión y dijo: «Le di su lechita a las 7:30 y a las 8 le di las 25 gotas». «¿25?», preguntó Mayra entre risa y espanto. Y ambas terminaron riendo a carcajadas. Sí, el bebé estaba tranquilísimo. Estaba dopado. Pero más allá del chiste familiar, quedó grabado algo más importante. Colilá nunca le dijo que no. Si no podía, buscaba como sí. Siempre lo hacía con amor, con entrega y con historias que la familia sigue contando hasta hoy. Como fue una excelente hija,
Cuando la abuela Consuelo volvió a Mexicali para criar a Juan Pablo y Kiko, Colilá la visitaba y estaba constantemente al pendiente de ella. Fue una excelente hija, siendo soporte, compañía, guía, y ello marcó un especial amor con Juan Pablo y Kiko, y como resultado, una unión muy especial con sus hijos. La hija presente, la tía amorosa, la mujer que cuidaba a las generaciones que venían detrás. Para ellos, Juan Pablo y Kiko, Colilá no fue solo una tía, fue un pilar afectivo. Hoy, su vida florece con 14 nietos y hasta 4 bisnietos. Nietos: Mauricio, Maximiliano, Marco Edmundo, Maya Consuelo, Mateo Emiliano, Greta, Luis Mario, Odilon, Marintia, Marco, Majo, Aurelio, Goris y Alex. Bisnietos: Alesa, Cia, Martín y Valentín. Un linaje que lleva su fuerza, su inteligencia y su espíritu. A los 90 años muchos descansan. Ella no. Colilá sigue trabajando, sigue opinando, sigue leyendo, sigue produciendo, sigue defendiendo causas, sigue informando, sigue igual de activa que siempre. Eso es otra vara alta que deja con su ejemplo. Sigue viva porque sigue en acción. 90 años después, cuando miramos todo lo que ha construido, comprendemos que su mayor legado no son sus libros, ni sus premios, ni sus cargos. Su mayor legado es la fuerza que dejó en otros, la conciencia que despertó, la familia que formó, las vidas que tocó. Colilá no fue solo periodista, ni solo madre, ni solo líder. Colilá es y seguirá siendo ejemplo de cómo se vive una vida. Gracias, Colilá. Yes, it was my